Presentada una oferta pública de empleo para Pamplona con 135 plazas que deberán convocarse en los 3 próximos años. Esto se suma a las ya presentadas en años anteriores, 303 desde 2016. Solo este año podrían convocarse en torno a un centenar de plazas. Viene, como decía, a culminar el esfuerzo que se ha hecho en los últimos 4 años por modernizar la estructura municipal y renovar la plantilla municipal con el fin de conseguir obtener un mejor servicio público. La Facultad de Medicina en la Universidad Pública sigue su curso en espera de la verificación del plan de estudios. El rector defiende su implantación este año, aunque reconoce que los plazos van justos. Que vamos un poco así justitos, pero yo espero que sí. Inclusión, vida independiente, derechos humanos y accesibilidad universal conforman el núcleo del nuevo Plan de Discapacidad de Navarra, que prevé para 2030 más de un 5% de la población navarra con discapacidad reconocida. Y en poco más de una hora se agotan casi todas las entradas puestas a la venta por Osasuna para el partido del domingo en Soria. El capitán Oyer confiado, aunque prudente, ante el Numancia. Ya nos ha empezado el míster a comentar, ¿no?, qué podemos encontrarnos, y sabemos que no va a ser nada fácil, que en Soria nos pondrán las cosas muy difíciles.